hablar con ella quiero decir, sobre este problema, ¿no? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, tienes que darnos a conocer en principio, de manera que todos lo podamos entender, ¿no? ¿Qué pasa con el síndrome de esta encuesta? ¿Qué tipo de enfermedades? Si os dais cuenta, el folleto que había dejado aquí encima de la mesa, lo primero que da a entender es, me dice, me conoces, ¿no? Precisamente el síndrome de Asperger yo creo que es uno de los síndromes de los que más se habla en la actualidad, pero de los que más desconocimiento se ha tenido hasta hace muy pocas fechas. Es un trastorno del desarrollo que se manifiesta pues, en una edad temprana en los niños. Lo que pasa es que a veces se confunde con otro tipo de trastorno y muchas veces pasa desapercibido hasta que desemboca en otra serie de trastornos que no tienen nada que ver con el síndrome de Asperger en sí, sino que producen como síntomas colaterales. Yo siempre me gusta mucho ir a los ejemplos porque es la manera más clara de que se entienda. Y por ejemplo, en el caso de mi hija, que a lo mejor os hablo mucho de ella, pero es el que más conozco y del que más os puedo poner ejemplos que realmente he vivido. En el caso de mi hija, por ejemplo, se manifestó porque mi hija cayó en un trastorno obsesivo-compulsivo, un trastorno ya psiquiátrico. Entonces, eso nos dio... ¿A qué edad? Pues mi hija entre los 7, 8, 9 años, que es el momento de mayor socialización de los niños, pues ahí se produce como una especie de bloqueo en el desarrollo que ya llevaba más o menos normalizado. Y entonces es cuando es muy llamativo, pero no es llamativo el síndrome de Asperger, porque muchas veces los síndromes de Asperger pasarían desapercibidos en una sociedad normal. Lo que pasa es que caen en otra serie de trastornos, y en el caso de mi hija pues se bloqueó, cayó en una conducta depresiva, con un trastorno obsesivo, y entonces eso nos llevó a unas luces de alarma, que de pronto dicen aquí está pasando algo, y cuando recurrimos a los profesionales correspondientes, a los psicólogos, hasta el servicio de salud mental, claro, lo que se diagnosticaba en ella era un trastorno psiquiátrico, pero que cuando se trataba con la medicación adecuada, al remitir, dejaba ver debajo que había un sustrato de algo que no había sido diagnosticado cuando realmente debería de haberlo sido. Y era un síndrome de Asperger. Es un trastorno del desarrollo que el mayor significado de él es la carencia de habilidades sociales. Cuando uno dice eso, pues a lo mejor hay gente que no lo entiende, y lo más importante para nosotros como asociación es que la gente lo conozca, que personas que puedan tener cerca, profesores, psicólogos, médicos de medicina general, pediatras, que tengan contacto con niños en edad temprana, puedan tener datos para poder reconocer este tipo de síndrome. Entonces, las habilidades sociales son algo tan normal en los seres humanos como que yo llego aquí, entro y sé qué tengo que hacer y tengo que saludar y vosotros me miráis y con la mirada me dais a entender que me siente. Toda esta serie de habilidades sociales innatas en los seres humanos que vamos adquiriendo con el transcurso del tiempo, los niños y los adultos con síndrome de Asperger no las adquieren. Entonces les resulta muy difícil entender y comprender pues, cosas tan normales como entrar en este mismo estudio o como cuando antes yo llegué y saludé a Elisa. Mi hija está aquí, Elisa la ha visto antes, entonces pues ella por ejemplo no sabe saludarte o le cuesta mucho trabajo. Si tú la entrenas, si tú reconoces cuál es su carencia y la entrenas, ellos pueden llegar a tener unas situaciones normalizadas, ¿no? El problema es que no se detecta a tiempo, que estos niños no reciben el entrenamiento adecuado y que cuando son ya adolescentes y adultos tienen muchísimas dificultades para entender, para comprender, para llevar una vida que podía haber sido para ellos más normal. Oye, María José, vamos, por lo que estoy escuchando, que cuentas y tal, aunque no sé, supongo que no tenga nada que ver, pero da la sensación, según lo describes, que tendría un cierto parecido, por ejemplo, con lo que pudiera ser el autismo, aunque fuera lejano. Cuando se habla de autismo, la gente entiende los casos más graves de autismo. Y entonces, cuando tú ves un niño con síndrome de Asperger, yo ahora que ya he visto varios, te das cuenta que son muy distintos de los niños con autismo, ¿no? Pero sí están dentro del espectro autista. Es cierto, o sea, ahora mismo el síndrome de Asperger está en la zona más favorable, como si pudiéramos decir, de los casos de autismo, pero sí que tiene una conexión importante con el autismo porque precisamente son dificultades en la comunicación. Tienen un mundo interior muy rico, son unos niños con una vida interna, pero que no saben relacionarse con el mundo exterior, no saben relacionarse como lo hace un niño pues por imitación de los adultos. Estos niños no imitan, entonces ellos tienen muchas dificultades y esas dificultades les hacen que cada vez su relación con el exterior sea más dificultosa. En los colegios
son niños muy inteligentes. El tema del autismo, por ejemplo, se diferencia del síndrome de Asperger, aunque estén en el mismo espectro, porque estos niños con síndrome de Asperger no tienen retraso en el conocimiento. O sea, el autismo va un poco ligado a dificultades cognitivas. Son niños con posible retraso mental. Los niños con síndrome de Asperger son niños con un nivel de inteligencia normal y a veces superior al normal. Eso hace todavía que sea más difícil para ellos, porque un niño diagnosticado con autismo pues tiene unas limitaciones y tú le das una serie de ayudas y de asistencias y se queda ahí. Un niño con síndrome de Asperger interiormente tiene una lucha tremenda porque él se ve distinto, se ve diferente, nota como la gente hacia él siente un cierto rechazo por esas conductas un tanto raras y extrañas que manifiesta, y eso le hace padecer y sufrir muchísimo. Y eso es el gran sufrimiento de las personas que ahora conocemos el síndrome de Asperger y que queremos trasladar a la sociedad en general, a los colegios, a todo el colectivo, porque estos niños no son niños que porque son raros y están ahí un poco alejados y no se relacionan, bueno, los dejamos ahí. Son niños que tienen un gran sufrimiento interno, porque ellos quieren ser como los demás. Ven perfectamente cómo es el resto del mundo, pero no tienen los instrumentos necesarios para llegar a ser como el resto de los niños. Una persona con este problema, si no se le aplica pues, la terapia correspondiente, tratando de corregir la situación, cuando se hace adulto, ¿cómo se comporta ante la sociedad? Sin corregir, te digo, o sea, yo ahora conozco a muchas personas que han sido diagnosticadas como síndrome de Asperger en edad adulta. Y entonces ahora tenemos la experiencia muy valiosa de que estas personas están ayudándonos tanto a las familias, a las asociaciones, a los profesionales que trabajan con los niños pequeños, están ayudándonos porque ellos hacen como una especie de retroceso y nos cuentan cómo ha sido toda su vida y ellos mismos van dando pautas de a mí aquí si me hubieran ayudado en esto, me hubieran ayudado en esto otro, yo hubiera podido superar esta circunstancia. Pues son personas raras, son personas asociales. Seguro que todos conocemos a muchas personas con las mismas características. Muchas veces no llegan a ser tan importantes como para que limiten la capacidad de una situación normal. Pero son esas personas raras, esas personas extrañas, con dificultades de relación. Son personas muy inteligentes, con intereses muy restringidos. Dicen que, por ejemplo, Einstein era un síndrome de Asperger, o que Bill Gates es síndrome de Asperger. Son personas con unos intereses muy concretos y muy determinados y que en lo de ellos, por lo que ellos tienen un interés verdadero, son verdaderos genios y verdaderos, bueno, perfeccionistas. Pero, por ejemplo, no saben atarse los zapatos. O sea, son cosas tan extrañas y tan raras que pueden resultar como muy llamativas, pero son adultos que pueden llegar a integrarse con grandes dificultades en la sociedad. El síndrome de Asperger también tiene muchas afectaciones, es decir, que hay personas con poca afectación hasta personas grandemente afectadas que están ya más cerca de lo que puede ser una situación de autismo, ¿no? Pero los adultos que yo conozco pues tienen pues verdaderas dificultades, te cuentan verdaderas situaciones de sufrimiento, lo han pasado muy mal, han encontrado pues una ocupación laboral pues con grandes dificultades, han tenido fracaso escolar, tienen fracaso en las relaciones personales, no saben cómo entablar pues una relación que todas las personas necesitamos con el resto, o las relaciones de pareja. Pues son personas que ahora mismo podríamos ponerles en la etiqueta de raras, pero que no son raras. Son personas con síndrome de Asperger no diagnosticado y que no han sido tratados en su momento, como tú decías, con la terapia adecuada, ¿no? Decías que, bueno, es relativamente reciente sí. el poner etiqueta a este tipo de síndrome y hacer el seguimiento pertinente. ¿De qué tiempo estamos hablando? Pues la primera vez que se habló, que se encontró un grupo de niños con estas características, te estoy hablando del año 45, y fue un psiquiatra vienés que precisamente es el que pone el nombre al síndrome, es Hans Asperger, y este psiquiatra diagnosticó un grupo de niños con unas características similares, que no eran niños autistas, pero que eran niños con problemas de comunicación, pero se quedó un poco ahí en el archivo, o sea, no se siguió con el tema. En el año 75-80 se vuelve a retomar, pero no aparece en los manuales de diagnóstico psiquiátrico hasta el año 94-95. Entonces, en un trastorno de este tipo, hablar de 10 años es prácticamente como hablar de ayer. Ni hay experiencia clínica, ni hay